Nos acompaña Gabriela Delfino Urzuteva y uno de los temas tiene que ver justamente con las paritarias estatales. En este contexto, en este panorama tan cambiante, realmente asuman como muy conflictivas y difíciles estas negociaciones. Son las primeras estatales, después en marzo vendrán las paritarias de sectores privados fuertes, como son los del transporte. Pero bueno, queda todavía un camino por recorrer. ¿Cómo te va, Gabriela? Buen día. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué están hablando hoy por hoy? Digamos, vos con tus colegas, otros gremios como ATE. Creo que ha cambiado tanto el escenario en un mes, recién hablábamos, que, digamos, cómo pararse ante esta coyuntura para ir a un reclamo paritario. Sí, en verdad estaría bueno en este momento empezar a pensar por qué se dan estas situaciones, ¿no? Estoy hablando concretamente de la devaluación, que por ahí tenemos algunos años y tenemos memoria de lo que significó devaluación en otros años. Siempre fue el temor a no conseguir cosas en el supermercado, a conseguir algo a precios muy altos. Me parece que la memoria de la devaluación se asocia a situaciones muy críticas, sobre todo para los sectores de trabajadores y los sectores, a los sectores populares y a los sectores subocupados, ¿no? Me parece que ahí es donde va el impacto más grande. Entonces, en este sentido, para después ya entrar en el terreno concreto de los docentes, como trabajadores, insisto que estaría bueno pensar en qué modelo nosotros estamos viviendo, en qué modelo económico, que siempre las situaciones de crisis las tenemos que sortear nosotros con nuestros salarios y se pagan con nuestros salarios, porque cuando existen estas medidas económicas, fíjate que no solo al depreciarse la moneda nuestra frente a una moneda extranjera, como en este caso es el dólar, también impacta sobre la capacidad adquisitiva que tienen los salarios actuales, pero también impacta sobre lo que nosotros llamamos salarios indirectos. Ustedes estuvieron viendo ahora, bueno, en Bahía fue noticia el hecho del aumento del transporte por decreto, pero nosotros, si lo vemos en un marco más amplio, dentro de lo que es el panorama del transporte público en el país, también, por ejemplo, en Rosario, que era un boleto de colectivo barato, pasó a costar 4,50. Lo mismo sucedió en Mar del Plata, y en Mar del Plata hubo una resistencia que generó que muchos jóvenes estuvieran presos durante todo un día por resistir al aumento del boleto, y más o menos todo ronda en el mismo valor. ¿Qué significa esto? Que se van a bajar los subsidios al transporte público, que es lo que usa la gente común, la gente que no tiene auto, la gente que trabaja. Entonces, en este contexto, retomando lo del principio, yo recuerdo alguna vez escuchar alguna frase como lo del capitalismo humanitario, y en realidad no existe el capitalismo humanitario, porque estas situaciones hacen que capitalismo, al ser voraz, en algún momento es como que permite y flexibiliza que los trabajadores tengamos mejores situaciones económicas, pero en otro momento ataca fuertemente. Como variable de ajuste. Como variable de ajuste. Entonces, estos modelos hacen justamente eso, que los trabajadores siempre seamos variable de ajuste. Y frente a eso, en este marco que nosotros veníamos ya diciendo el año pasado, que se presentaba un año conflictivo, porque obviamente nosotros, nuestros salarios, nuestras condiciones de trabajo, las situaciones de infraestructura, las situaciones de salud de la provincia de Buenos Aires dependen del presupuesto provincial, y el presupuesto contempló un aumento en estas partidas que acompañaba mínimamente a la inflación. No más que eso, por lo tanto no podemos hablar de aumento salarial ni de mejoras en las situaciones edilicias, ni de aumentos de cargos, por lo menos en educación. Pero bueno, el escenario, como bien decía, se complica y se complejiza aún más con respecto a esta situación de devaluación que pone a los salarios de los trabajadores en un franco retroceso. Sí. Ustedes ya recibieron un cachetazo, por lo menos así lo demostraron, cuando ustedes, docentes y estatales, con el tema de la policía, el aumento que se le da a la policía. Sí, en realidad, cuando nosotros decíamos que era una decisión política del gobierno no dar el aumento que se necesitaba
para los estatales y en este caso para los docentes, creo que quedó demostrado cuando la policía, yo la verdad que, y esto me hago cargo personalmente de lo que digo, creo que es una extorsión. Poner al país en una situación de caos es una extorsión. Nuestros reclamos siempre han sido legítimos en la calle, bueno, ustedes han sido testigos de eso, que hemos presentado por escrito todo, en todos los organismos, hemos manifestado masivamente nuestras demandas y teniendo en cuenta que son cuestiones tan sensibles como la educación y la salud, no hemos tenido respuesta. Yo le puse un techo del 25%, Gabriela. Era justamente lo que nosotros debatíamos el año pasado bajo la consigna paritaria sin techo. Porque además el 25%, yo creo que no tenemos que dar un número menos hoy en un proceso donde el aumento de precios va a ser, se va dando día a día. Yo creo que nuestras demandas tienen que ser que el salario docente de un cargo cubra la canasta familiar, que no es la del INDEC, sino tiene que cubrir todas las necesidades para vivir. Y en cuanto a lo concreto del desarrollo de las paritarias, no puede abrirse una paritaria en este marco y cerrarse en el mes de marzo o en abril. Insisto, en un contexto de tanta variabilidad de precios, debe reabrirse cada 2 o 3 meses para ahí sí recomponer el salario. De hecho, yo tomo lo que se discutió provincialmente. Nosotros, en principio, deberíamos estar teniendo una discusión de recomposición salarial, que hasta ahora, hace años que no la tenemos, porque los aumentos que hemos tenido, en todo caso... acompañan la... Sí, entonces no estamos hablando de aumento de sueldo. Y además, yo quiero compararlo para que se tenga una idea, ¿no? 3.600 pesos es el salario inicial de un docente. En otras provincias están cobrando 5.000 pesos de salario inicial. A eso me refiero cuando hablamos de recomposición salarial. Y de ahí en más uno debería hablar de aumento. Nuestros aumentos no llegan a esos 5.000 pesos de salario inicial de otras provincias. Por lo tanto, me parece que esto tiene que ser parte de la discusión paritaria. También tiene que ser parte de la discusión paritaria la decisión política que tomaron varios gobiernos provinciales de disponer de un aumento como se dispuso para la policía, y para mí ese es el marco, ese para mí es el piso, ¿no? 8.500 pesos de salario inicial. Y que las discusiones paritarias no se cierren, sino que se mantengan a lo largo del año por el tema de la inflación y de los aumentos constantes. Entramos en el mes previo al inicio de clases, que es febrero. Se supone primero se esperará la paritaria nacional, que digamos que el gobierno nacional fije alguna pauta, alguna guía, y después de ahí las provincias comenzarán sus negociaciones. Posterior, ahí nomás está como decíamos, la paritaria de los sectores fuertes del gremialismo, como son los camioneros y demás. Digamos, en el medio están los estatales en la provincia. Pregunto específicamente por ustedes. Hoy por hoy, mirando hacia adelante, falta bastante, y es muy dinámico todo. Digo, falta bastante porque en el día a día de negociaciones, de asambleas y de paritarias, por ahí es mucho el camino que se va a recorrer en pocos días. ¿Arrancan las clases o no arrancan las clases? ¿Cómo ves hoy el programa? En principio todavía no hay una convocatoria firme a paritarias, por lo tanto, se vino pidiendo durante todo enero la convocatoria a paritarias para que se llegara con la posibilidad de tener esta discusión saldada, aunque lo veíamos muy difícil en verdad, ¿no? Esta discusión saldada en marzo. Me parece que el gobierno sigue sosteniendo las mismas posiciones que sostuvo durante el año pasado. Para mí, la verdad que lo que dijo Scioli del 25% es lo primero que dice en el año, ¿no? En lo que va de este año con respecto a cómo va a funcionar la paritaria. Hasta ahora, insisto, no hay convocatoria a la paritaria provincial. Por lo tanto, creo que va a ser un año conflictivo. Si la postura es el 25% no es nada con respecto a lo que está en nuestro salario, lo que significa en términos adquisitivos nuestro salario. Nosotros, por supuesto,
decidiremos esto en asamblea, una vez que los docentes se reintegren a sus funciones a partir de mediados de febrero. Y ya el año pasado se había debatido esta situación de que por lo menos acá en Bahía Blanca, ¿no?, una de las consignas debe ser paritaria sin techo. Entonces, con eso iremos y además, bueno, resolveremos en asambleas qué hacer, pero sí se viene un año conflictivo. Gabriela, muchas gracias, Gracias por este aporte y bueno, tratando de ver cómo van a seguir, cómo va a ser el panorama. Ya la semana que viene estamos en el mes, que es febrero. Exactamente. A ver cómo se define todo. Muy amable. No, gracias a ustedes.